Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nacheli Elizabeth Villeda Sánchez y hoy voy a tocar el tema sobre los dilemas bioéticos. En 2009, por Nardini, se nos dice que un dilema bioético va a ser una narración en el cual se va a plantear una situación con un conflicto moral y además va a plantear un análisis y una posible solución razonada o elegida por el sujeto protagonista de esta historia, como consecuencia de una elección disyuntiva en la cual van a existir solamente dos opciones, siendo ambas soluciones igualmente factibles y definibles, y en donde se puede presentar muchos cuestionamientos antes de una elección. En los aspectos bioéticos de la pandemia de COVID-19, desde un inicio, con el objetivo de aportar una mirada bioética a estos dilemas, a los conflictos y a las consecuencias, se han derivado de una situación excepcional, dilemas identificados que van a guardar relación con la problemática preexistente, que en este caso es el cuidado a la salud. Un ejemplo sobre un dilema bioético que pudimos observar y que los profesionales de salud acudieron a pensar alguna vez fue en efectuar las decisiones sobre el triage de los pacientes para el acceso de la atención en el pico de la pandemia. No se puede decir asimismo que no aceptaran las urgencias que existían a base de distintos problemas relacionados a la salud, pero para su momento los pacientes con COVID-19 venían en un estado crítico y en el hospital no había camas o incluso respiradores. Entonces fue ahí cuando comenzaron el dilema sobre qué hacer, porque al final de cuentas una persona tiene derecho a tener acceso médico, basándonos en que no se puede poner medidas de restricción médica. Como caso clínico vamos a presentar a nuestro paciente de 70 años que va a acudir a urgencias por tos, disnea y fiebre. El familiar va a referir que en los últimos días se ha encontrado más cansado de lo habitual debido a las diarreas y los vómitos que había padecido. Comunican que es hipertenso controlado con losartán y no se conoce alergias hasta el momento. A su llegada a urgencias, el paciente se va a encontrar consciente y orientado, presentando una temperatura de 38 grados, una tensión arterial de 140/80 y una saturación de oxígeno a 80%. En primer lugar, se va a colocar en una habitación de aislamiento por sospecha de COVID-19. Se van a colocar puntos nasales a 3 litros por minuto, consiguiendo remontar las cifras de saturación al 91%, por lo cual se decide cambiar el método de oxigenoterapia a mascarilla con reservorio, manteniendo saturaciones de 96%. Se recoge una muestra nasofaringea para detectar el SARS-CoV-2. La prueba nasofaringea da resultado positivo. Se va a administrar el tratamiento intravenoso para controlar los síntomas. Tras el resultado de la prueba y la evolución del paciente, se decide que sea ingresado en la planta de medicina interna, en la última cama que se tenía disponible, evitando así el ingreso de un paciente que debía ser ingresado a la unidad de medicina interna desde hace 2 días anteriores por posible CA de colon, entrando en un dilema bioético por falta de respiradores, si se han dado caso que el paciente necesite uno, y por la falta de personal. Al realizar nuestro análisis debemos comprender la descripción de un establecimiento en el cual va a ser un centro de salud y este es un edificio destinado a la atención sanitaria de una población. El tipo de actividad asistencial y la calificación del personal puede variar según el centro y el nivel de dicho establecimiento. Lo habitual es que el centro de salud cuente con la labor de médicos clínicos, pediatras, enfermeros y un personal administrativo. Los involucrados en este caso van a ser los médicos, el mismo paciente, los familiares de este paciente, ya que se involucran al momento de dar el consentimiento del ingreso a la planta o el piso donde se va a ubicar nuestro paciente, los enfermeros y el personal administrativo que ingresó al paciente al área de urgencias. Un método útil que mencionar es que como área de urgencias se debe tener un área específica donde los pacientes que sean no COVID estén a resguardo para no llegar a contagio principalmente. Por lo tanto, urgencias necesita un área que en dado caso no haya camas en medicina interna, que el paciente se quede a cuidados por el equipo de profesionales de salud, contando con ellos un respirador, por supuesto, un equipo de reanimación que en todas las áreas del hospital lo debe de tener, y equipos para oxígeno, es decir, las mascarillas con reservorios, mascarillas sin reservorios, puntas nasales, etc. Mi posición personal sobre el caso aplicando a la bioética es que principalmente debemos saber esto, ¿no? Que es un gran dilema que entra en tu mente al saber que hay pacientes con estados graves o críticos en busca de atención médica. Yo no pude estar presente cuando fue el pico de la pandemia,
pero tuve compañeros que sí. Y en este caso, basándome en cómo se vivió realmente, puedo decir que mi posición debía estar en un conflicto moral en busca de respuestas. Pero al momento que una persona llega a ser un paciente, se debe tener la misma atención y el mismo cuidado. Claramente con un paciente COVID debemos ser más enfocados, porque hablamos de un problema severo respiratorio y que en segundos podría entrar en un paro cardiorrespiratorio. Mi recomendación fue la misma que yo planteé como un método útil y que en el hospital donde yo realicé mis pasantías lo tenían. El área de urgencias es un punto donde conocemos la situación reciente del por qué el paciente está en un estado crítico y qué se necesita realizar atención inmediatamente. En este caso, el hospital contaba con área COVID, al igual que medicina interna, pero en dado caso que medicina interna no tuviera camas disponibles, se quedaban con el equipo de urgencias, pero en un espacio para evitar propagar el contagio a los demás pacientes que no sean pacientes COVID.